Estamos y queremos agradecerles en primer lugar que sigan estando del otro lado, que nos acompañen siempre. Les damos la bienvenida también a los alumnos que el año pasado terminaron, que vemos que eh, recibieron la invitación y están hoy acompañándonos. Así que muchísimas gracias a ellos que seguramente nos van a ayudar con los compañeros a seguir en este año, en estas clases, ¿sí? Cuando puedan. Eh, También quiero agradecer, como siempre, les digo, la posibilidad que tenemos desde esta institución de poder brindarles a ustedes en forma gratuita esta capacitación, gracias a nuestro jefe, al doctor Eber Solís, que nos brindó, como siempre, las herramientas y nos sigue brindando las herramientas para que podamos llegar a ustedes de esta forma y que podamos transmitirle esta enseñanza de taquigrafía, de esta profesión que a mí particularmente ustedes saben que me gusta mucho y soy muy feliz haciendo lo que hago. Así que gracias infinitas por acompañarnos. Quisimos este año comenzar directamente con repaso para poder aprovechar el tiempo. Este año tenemos todavía temas que nos faltaron por dar. Entonces, después, cuando terminemos los temas teóricos, vamos a arrancar con la parte de velocidad, de dictados de velocidad. Y bueno, les pido por favor que si tienen dudas de lo que sea, si ustedes quieren participar, esto tiene que ser una clase amena, donde podamos compartir, ¿sí? Inquietudes, consultas, donde ustedes puedan preguntarme sin temor alguno lo que necesiten, lo que dudan, lo que quieran. Este año vamos a estar yo en la parte de taquigrafía y la profe Noelia dentro de un rato en la parte de gramática, en el área de gramática. Así que felices de arrancar este año con todos ustedes del otro lado de la pantalla. Bueno, vamos a empezar con este repaso que les digo que yo les preparé un PowerPoint y unas hojas en Word como actividad que después Mauro les va a estar subiendo para que ustedes vayan practicando, vayan haciendo durante la semana. Acuérdense que esto es un día a día con la taquigrafía, ¿sí? Yo tengo que tomarme un tiempito, una horita, una media hora todos los días para poder practicar. Y bueno, seguramente que desde el año pasado hasta hoy muchos deben estar un poquito olvidadizos de los que allá donde quedamos, de los temas donde nos quedamos. Pero bueno, vamos a refrescar la memoria y vamos a arrancar con ganchitos que ustedes saben que para poder escribir las palabras con ganchitos, nosotros tenemos que saber bien los rasgos fundamentales que son todo el alfabeto estenográfico, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos ahora con los ganchitos que saber bien de qué lado colocarlos, a la izquierda, a la derecha, al final, eh, en qué tipo de rasgo, cómo colocarlos es importantísimo porque de eso depende el significado, ¿sí? Varía muchísimo si yo no sé de qué lado va el ganchito R, de qué lado va el ganchito L, ¿m? De cómo hago la terminación ción. Entonces, este PowerPoint que tenemos acá ahora nos habla de los ganchitos R y L en principio. El ganchito R va a la izquierda de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, abajo en los rasgos horizontales y el rasgo R, y en la concavidad de los curvos, ¿sí? Vamos a dibujarlos para recordar un poquito cómo se hacen. Yo, ustedes saben, voy a trabajar por ahí con virome, por ahí con marcador, para que ustedes puedan ver bien en la pantalla, ¿sí? En la camarita, cómo trazamos estos rasgos.
Dijimos entonces que el ganchito inicial R, ¿sí?, se denomina inicial porque con él comienza el trazado del rasgo. Fíjense que aunque suene al final, se escribe al comienzo, al inicio del rasgo. Entonces tenemos en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, a la izquierda, en los horizontales abajo y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. ¿Qué es lo que nos posibilita al tener los ganchitos R, L, N? Eso a nosotros nos da la posibilidad de escribir palabras con sílabas mixtas, ¿sí? Por ejemplo, antes no podíamos escribir palabras que tuvieran consonante, vocal, consonante o, por ejemplo, consonante, consonante, vocal. Y ahora sí, ¿recuerdan que antes teníamos sílabas simples? Bueno, ahora vamos a tener sílabas mixtas, sílaba directa doble y sílaba mixta directa doble. ¿Cuándo decíamos que una sílaba es mixta? Cuando, por ejemplo, tenemos una consonante seguida de una o dos vocales, ¿sí? Acá en el medio pueden haber una o dos vocales. Entonces, acá es sílaba mixta. La sílaba directa doble es cuando tenemos dos consonantes seguida de una o de dos vocales. Por ejemplo, en este caso, en la sílaba mixta, podemos tener como ejemplo la palabra real, la palabra 100, y con una vocal puede ser la palabra pan, la palabra ser. Con la directa doble tenemos, por ejemplo, la palabra brío, la palabra grie, y después tenemos la mixta directa doble, que con esa sílaba vamos a poder escribir palabras que tengan dos consonantes y una o dos vocales en el medio y otra consonante, ¿sí? Bien. Para el ganchito inicial R que veíamos recién, tenemos que dibujarlo aproximadamente con 1 milímetro de diámetro, ¿sí? Y vamos a utilizar para el ganchito R inicial la sílaba mixta, esta sílaba, par, piar, que voy a escribir, vamos a hacer un ejemplo, par. Fíjense cómo voy a escribir par en primera posición, a la izquierda, en primera posición sobre el renglón. ¿Sí? O puede ser también la directa doble, como por ejemplo bra, que voy a hacer también a la izquierda y el rasgo grueso. ¿Sí? Bien. En los rasgos rectos, verticales y oblicuos, entonces va a la izquierda, como vemos acá. En los horizontales abajo, este es el rasgo R, y en los curvos en la concavidad. Y fíjense que al lado tenemos el ganchito L. Después vamos a ver los ejemplos y vamos a hacer algunos de los ejemplos de las palabras que tenemos en pantalla. Y al lado tenemos el ganchito L. ¿Qué pasa con el ganchito L? Lo vamos a trazar a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. A la derecha
en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, fíjense cómo estoy dibujando, arriba en los horizontales y en el rasgo ascendente R, y en los curvos en la concavidad. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con el ganchito R en los curvos? Que el ganchito L yo voy a hacerlos más abiertos. ¿Mm? Más abiertos. Entonces, vamos a hacer algunas de las palabritas que vemos ahí en pantalla. Tenemos bar, que ya vimos, en primera posición, par, también fino en primera posición, ver en segunda posición, y ahí fíjense que tenemos al inicio en el rasgo curvo, izar, en izar, ¿cuál es la vocal que me indica la posición? A ver, si alguien puede contestarme. En izar, en usar, en hacer, en esas palabras. ¿Cuál es la vocal que me indica posición y por qué? ¿Alguno se acuerda? Izar, usar, hacer. Buen día, profesora. Sí, es la primera vocal la que indica posición, Muy bien. ¿Por qué? Buen día, Fabián. porque es un rasgo eh, doble. Claro, acá tenemos el rasgo vocal, S vocal, ¿es cierto? Entonces, cuando tenemos vocal, S vocal, que sabemos que es curvo y es grueso, a nosotros nos indica la posición la primera vocal, ¿sí? En estos casos, fíjense que están marcados en azul ahí en acceder, en exigir, en errar, ¿m? En irregular, están marcados con color azul. En la parte del ganchito L tenemos azul, asalto, arreglo, ¿sí? Fíjense que entonces en esos casos nos marca la posición la primera vocal. ¿Mm? Izar vamos a hacer en segunda, usar vamos a hacer en tercera, hacer vamos a hacer en primera, ¿sí? Exigir va a ir en segunda, errar en segunda, irregular en segunda posición, acceder en primera posición, ¿sí? Vamos a hacer ahora algunos ejemplos con el ganchito L. Tal, el, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos dijimos que va a la derecha. Tal. Cal, hacia arriba. ¿Sí? Chal, il, ¿se ve ahí? Rol, azul, tenemos un poquito más abierto, ¿sí? Vamos a escribir la palabra plural. Y ahí tenemos, en la palabra plural tenemos en tercera posición y ahí arranca ral. ¿Mm?
sideral. Vamos a escribir en segunda posición, sideral. ¿Mm? Cardenal. Vamos a hacerlo en primera posición para abajo, car, de, y acá tenemos el ganchito inicial L, nal. ¿Sí? Vamos a hacer iglesia, que también tenemos en el Power. En segunda posición, en este caso la posición me la marca la E, en esta palabra. Iglesia. ¿Sí? Oval, fíjense en oval. La posición no la marca la vocal, ¿sí? Porque la regla me dice que las vocales no marcan posición. Entonces, en este tipo de palabras, oval va en primera posición. Y escribo la vocal O y la B corta con el ganchito inicial L. Vamos a hacer un último ejemplo, colgar. Y fíjense que acá tenemos en tercera posición el ganchito inicial L, col, y el ganchito inicial R, gar. ¿Sí? Estas palabras, estas que ustedes ven acá, las van a practicar, las van a seguir haciendo. Acuérdense, como les decimos constantemente, no la hagan una sola vez, háganla varias veces y vayan repitiendo en voz alta cada palabra que están escribiendo, ¿sí? Acuérdense también que a estos ganchitos se les adhieren las vocales, como vemos ahí en analgésico, en útil, ¿m? Se les adhiere las vocales y no hay una regla específica, sino que simplemente se le va trazando y me tiene que quedar, no tengo que hacerlo como un ganchito, como que me quede un ganchito nuevamente, sino que más bien me forme un angulito en la unión. Bien, vamos a ir con el repaso del ganchito final N. Se traza al final de los rasgos y puede representar indistintamente las consonantes N o M. Se coloca a la izquierda en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, hacia abajo en los horizontales y en el rasgo ascendente R y en la concavidad de los curvos. Con los curvos no hay problema porque es al final siempre, ¿sí? Es el ganchito final, también puede ser N o M. Vamos a trazarlo para que ustedes recuerden de esta forma. En los rasgos rectos, verticales y oblicuos, entonces a la izquierda, abajo en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en los curvos al final, como vemos al final. Y vamos a hacer algunas de estas palabritas que vemos acá. Renta, en segunda posición, de abajo hacia arriba, renta. Tanda, en primera posición, panda, también en primera posición. Fíjense, hacen, vamos a escribir esta palabra y la voy a hacer en primera posición porque también tenemos acá el rasgo vocal, ese vocal. Entonces lo hacemos de esta forma.
Ya vimos el ejemplo hoy de hacer, que era al inicio con el ganchito inicial R, ahora hacen es con ganchito final N. En la palabra blanco vamos a hacer en primera posición blanco y fíjense cómo vuelvo para que se note el ganchito N. Lo voy a hacer en grande acá. Blanco. ¿Sí? Se tiene que notar el ganchito final N o M. Vamos a escribir granja en primera posición. Lo voy a hacer grande. Granja. ¿Sí? Ahí tenemos el ganchito final N. Bueno, y estas palabras también, como las anteriores, ustedes en el Word que les vamos a enviar tienen y van a completar, van a ir completando. Después van a corroborar con el PowerPoint para ver si lo hicieron bien o para corregir, ¿sí? Acuérdense que con los ganchitos tenemos muchísimas palabras, muchas abreviaturas también, en la, en el, en lo, de la, del, de lo. ¿Mm? Tenemos muchas abreviaturas que ustedes tienen, que el año pasado dimos, así que esas abreviaturas a ustedes les va a ayudar muchísimo, ninguna también. Tienen muchas abreviaturas para hacer. Y ahora vamos a hacer un dictadito con estas palabras, a ver si cómo estamos con el dictado, ¿sí? Unas oraciones cortitas y hacemos, después ustedes la completan en el Word. Vamos a escribir la primera oración. Creo que Jorge para trazar las líneas debe utilizar el sistema que usó el profesor de dibujo en la academia. Bueno, vamos a corregir. Creo que Jorge, Jorge, hago de doble de diámetro, cortando acá, para trazar las líneas debe utilizar el sistema que usó el profesor de dibujo en la academia. ¿Mm? ¿Se logra ver ahí? ¿Los rasgos se distinguen? Katia Ruiz, buenos días y el gusto es nuestro de poder brindar esta capacitación para todos ustedes desde cualquier punto, desde cualquier lugar del país, así que para nosotros realmente un orgullo tenerte como alumna, Katia. Bienvenida.
Bien, vamos con otra oración. ¿Cómo le fue con esa? ¿Se acordaron de algo? ¿Están más o menos? ¿Alguien quiere comentar si se acuerda, no se acuerda, si les no se acuerda de nada? Vamos con la segunda oración. Este año vamos, Sandra, no te preocupes, de a poquito. Bueno, este año vamos a empezar los exámenes bajo nuevos auspicios, coma. ¿Cómo lo manifestó? ¿Cómo lo manifestó el maestro en la escuela, coma, el viernes por la mañana? Bueno, ahora vamos a escribir. Este año vamos a empezar los exámenes en segunda posición, los exámenes bajo nuevos auspicios, como lo manifestó el maestro en la abreviatura escuela, coma, el viernes por la abreviatura mañana. ¿Sí? ¿Hacemos otra oración más? Vamos con la tercera. Una cortita vamos a hacer. Es necesario marcar las reses de res, para no perderlas una vez más. Voy a repetir. Es necesario marcar las reses para no perderlas una vez más. Es necesario, ustedes saben que es abreviatura, se escribe todo junto, es necesario marcar, marcar, ¿sí? ¿Ven cómo se nota el ganchito inicial R en este caso? Marcar las reses voy a escribir acá, reses, ¿m? Para no
perderlas una vez más. Es necesario marcar las reses para no perderlas una vez más. ¿Sí? Seguimos con otra oración con ganchito L. El clérigo, el clérigo reza una plegaria recluido en su claustro. Lo hacemos. El clérigo reza, acá con escape porque termina con vocal, una plegaria recluido en su claustro. ¿Sí? ¿Se van acordando de a poquito? ¿Sí o no? ¿Se van acordando? Eh, sí, a ver, dice Liliana Benítez de Espinillo. No puedo. Hoy es la primer clase, Liliana. Hoy es la primer clase, así que no te preocupes, ¿sí? Y lo bueno bueno, de que se puedan seguir sumando es que ustedes saben que pueden después mirar esta grabación, esta clase, cuando ustedes puedan para seguir viendo el trazado de los estenogramas para ver cómo está y ponerse al día, ¿sí? Bien, Natalia, me alegro de que hayas podido practicar en vacaciones. Eh, Ahora nuevamente vamos con las clases y ustedes van a poder contar con recursos didácticos que les vamos a brindar desde esta capacitación, así que van a tener material para poder practicar, para poder ir haciendo todo lo que necesitan y para consultar las dudas que consideren. Acá tenemos el repaso del ganchito final R. El ganchito final R solo se une a los rasgos rectos. En los verticales y oblicuos vemos que se coloca a la derecha. Fíjense, lo vamos a dibujar acá. Este es el ganchito final R. Ganchito final R, entonces, a la derecha, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Y arriba en los horizontales, ¿sí? Este tipo de sílabas la vamos a encontrar en la mixta directa doble, que habíamos dicho que la mixta directa doble era cuando teníamos dos consonantes seguidas de una o dos vocales, ¿sí? Por ejemplo, criar, criar, ahí tenemos
dos consonantes, tenemos dos vocales y tenemos otra consonante al final, ¿sí? Vamos a escribir algunas palabras. Criar, para ver el trazado en segunda posición. Fíjense que tenemos el ganchito final R. Acá tenemos una consonante, otra consonante, tenemos dos vocales y tenemos otra consonante, ¿sí? Este ganchito final R se aplica en diferentes casos. Cuando el rasgo que lleva este ganchito le sigue a la elipse grande, como vemos en los ejemplos de mostrador, registrador, arrastrador, ¿sí? Postergar, destripar. También cuando le sigue al círculo mayor, igual que en el caso de la elipse grande, ¿m? Y tenemos los ejemplos persistir, desistir, resucitar. En estos casos va ganchito final R. También cuando la sílaba de que forma parte le sigue un rasgo que termina con el ganchito N. Por ejemplo, tantear, acentuar, puntear, plantear, limpiar. ¿Sí? En esos casos, fíjense que la sílaba termina con ganchito N o M y le sigue el rasgo recto, donde dibujamos el ganchito final R. Y hay casos también cuando el ganchito final R no lo podemos aplicar, que reemplazamos el ganchito final con el rasgo vocal R, por ejemplo, en freír o en fluir, fíjense cómo también utilizamos el rasgo vocal L al no poder trazar el ganchito final. Vamos a ver con ejemplos para que lo entiendan mejor. Decíamos entonces, fíjense que yo no puedo hacer en los rasgos curvos el ganchito final R, ¿por qué? Porque esto es el ganchito final N, ¿sí? Entonces, en los rasgos curvos yo no voy a utilizar el ganchito final R. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, la palabra flor? Entonces, en esos casos, yo me voy a valer de la sílaba, de, fíjense, el rasgo vocal R, que es este y que es, ustedes saben que el rasgo curvo, fino, trazado de esta forma, es el equivalente a vocal R. Entonces, flor, fluor, yo voy a trazarlo de esta forma. O, por ejemplo, cuando tengo la palabra abril, 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 yo me voy a ayudar con el rasgo vocal L, ¿sí? Que es de arriba hacia abajo, vocal L, ¿recuerdan? De arriba hacia abajo, grueso, para poder escribir abril, para poder escribir, por ejemplo, teatral, para poder escribir cuadril, cruel. ¿Por qué? Porque no puedo trazar en esos casos el ganchito final R. Entonces me voy a ayudar con estos rasgos, con el vocal R y la vocal L, de arriba hacia abajo. Vamos a seguir escribiendo más palabras como para ver los ejemplos. Vamos a escribir la palabra tantear. En primera posición, y fíjense que acá, ¿qué pasa? Esta primera sílaba termina con N, entonces hago tan
Y como no puedo trazar acá el ganchito inicial R nuevamente, fíjense que yo hago el ganchito final R. ¿Mm? Otro de los casos que les decía hoy, cuando tenemos el círculo mayor, persistir, resistir, voy a hacer persistir. ¿Mm? Por ejemplo, con la elipse mayor vamos a escribir registrador, registrador. ¿Sí? Vamos a aplicar esto en este tiempito que nos queda, porque después le tenemos que dejar a la profe Noelia también, no me quiero pasar. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Vamos a aplicar esto que estamos viendo. Ahí va. Para prolongar sus servicios de trenes el ferrocarril minero inaugurará la próxima semana un nuevo ramal al pueblo de San Pedro. Larguita esta oración, pero la vamos a hacer. ¿Ustedes la escribieron en taquigrafía? ¿La pudieron escribir? Bien, vamos. Janina, sí, la práctica es muy importante, así que bueno, con este material que van a tener a disposición van a poder practicar y mucho, ¿sí? Este Word que les vamos a enviar tiene 30 páginas, donde tenemos todo el repaso con oraciones y palabras para que ustedes completen. Así que van a tener para divertirse. Y la próxima clase ya va a ser más fluido porque ustedes ya van a ver el material que vamos a ir haciendo y van a participar más, ¿sí? Hacemos entonces esta oración para abreviatura, prolongar, fíjense cómo vamos a escribir prolongar, pro en tercera, longar, sus servicios de trenes, el ferrocarril. Ferrocarril es una abreviatura, ¿sí? Hacemos fe y hacemos K, y con esto vamos a abreviar ferrocarril para que lo anoten los que no lo tienen. El ferrocarril minero inaugurará, fíjense, hago la I,
Now, ahí ya está la U implícita. Gurara. La próxima semana ¿lo tienen? La próxima semana un nuevo ramal al puntito, ¿recuerdan? Pueblo de San Pedro, con comillitas porque va con mayúscula. ¿Sí? Bien. Vamos con otra oración. Esta más cortita. Al abrir un diccionario, hallé una flor reseca por el tiempo. Entonces ahí vamos. Al puntito, abrir, dibujo la vocal, el ganchito inicial R y el ganchito final R. ¿Sí? Un diccionario, acá fíjense cómo dibujo la vocal final porque termina en rio. Hallé, en este caso, ¿en qué posición voy a hacer la palabra hallé? ¿En primera por la A o en segunda por la E? A ver, ¿qué vocal me marca la posición en esta palabra? Hallé. ¿Alguien me puede decir? En segunda, muy bien, porque las vocales no marcan posición. Entonces, dibujo la vocal A y toca el renglón. ¿Sí? Hallé una y flor, fíjense, hacemos flor. Me ayudo con el rasgo vocal R. Flor. Reseca por el abreviatura tiempo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hasta acá es nuestro repaso de hoy. Por ahí un poco como rápido y muchas cosas, pero en realidad se van a ir acordando de a poco todo lo que vimos el año pasado, más todo lo que vamos a ir repasando en estas primeras semanas. Así que bueno, simplemente de nuevo agradecerles que nos sigan acompañando y eh, pedirles que nos encontremos, que se queden ahora para la clase con la profe Noelia, para la clase de gramática, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en este horario, y vamos a hacer ya un poco más fluido con todo el material que ustedes van a tener en el aula, que lo pueden ir haciendo en un cuaderno o lo pueden imprimir, lo pueden tener como guía. Esto les va a servir muchísimo a ustedes para
para ir fijando los conocimientos del año pasado, y para algunos que, bueno, que no se acuerdan muy bien, fíjense, este es eh, bueno, Mauro les va a subir el Power y les va a subir el Word del que yo les hablaba al comienzo, para que tengan para repasar y practicar durante la semana.